Buenos días, profesora Zoraida. Buenos días a mi mamá que me está escuchando en este momento. Para las diapositivas sobre el romanticismo universal decidí hacer una reunión en Meet ya que se me facilitaba más. Y bueno, literatura del romanticismo universal. ¿Qué es? En el siglo XIX en Alemania, un grupo de jóvenes liderados por Goethe promovieron una nueva manera de hacer y entender el arte, el romanticismo. Fueron un grupo de rebeldes que actuaban en contra del neoclasicismo y la Ilustración para apostar por una literatura más humana, sentimental y más verdadera. La lucha contra la frialdad de la razón y de la objetividad se plasmó en la creación de poemas, cuentos y novelas, donde los sentimientos y las pasiones humanas eran los principales protagonistas. En esta lección vamos a conocer sobre el romanticismo y la literatura universal. El origen del romanticismo literario. El país en el que comenzó todo fue Alemania. Aquí durante la primera mitad del siglo XIX surgió un grupo de intelectuales que se rebelaron en contra de la razón imperante para defender la importancia de los sentimientos y de las emociones. Recordemos que en el siglo XVIII nos encontramos en plena Ilustración y con movimientos artísticos como el neoclasicismo. Así pues, es en Alemania cuando surge el grupo Sturm und Drang, Tormenta e Ímpetu, que fue liderado por uno de los nombres cumbre del romanticismo europeo, Goethe. Este grupo defendía la libertad, los sentimientos y la ruptura del predominio de la mente y la razón como motor de la sociedad y del arte. Características del romanticismo literario. Las características generales del romanticismo son las siguientes. Fue un movimiento que volvió a posicionar al hombre y a su individualidad como el objeto artístico. Se defendía tanto la individualidad personal como la colectiva, y por eso este movimiento propició el levantamiento de movimientos nacionalistas en la gran mayoría de países europeos. Algunas de las características del romanticismo literario más destacadas fueron las siguientes. Características. Individualismo. Con el romanticismo se vuelve a prestar atención al individuo, a sus características personales, a sus problemas, a sus emociones, etc. La generalización del neoclasicismo se cierra y ahora los románticos prestarán atención a las personas de manera individualizada. Sentimientos. El plano emocional, espiritual y onírico se vuelve el protagonista de las obras de los románticos. Por tanto, se deja de lado la objetividad para entrar de lleno en la subjetividad y el análisis de nuestros sentimientos más íntimos. Rebeldía. Los románticos actúan como rebeldes, personas que se rebelan contra un mundo que no entiende y que no les tiene en cuenta. Son personas que son muy emocionales y viscerales, por lo que consideran que no tienen lugar en un mundo materialista y frío. Amor. El amor se vuelve uno de los temas más importantes entre los escritores románticos, pero el amor visto desde todos los planos, tanto el amor positivo como el mal amor, la pérdida, la desolación, etc. El pesimismo es el tono más habitual entre los románticos. La exaltación fantástica. La imaginación y la fantasía vuelve a posicionarse en la escritura romántica. Se deja atrás la influencia del realismo y del materialismo para adentrarse en los caminos de la mente y en el laberinto de las emociones humanas. Goethe, un romántico alemán. Ahora vamos a hablar un poquito de los tres autores del romanticismo más reconocidos. El primero es Goethe, líder del Sturm und Drang. Goethe es uno de los autores más importantes del romanticismo en la literatura universal. Nació en Alemania, en una familia burguesa, y su carrera literaria comenzó en Estrasburgo, donde continuó con sus estudios. Fue en esta ciudad donde empezó a moverse por círculos literarios y artísticos y donde fundó el grupo Sturm und Drang, que consistió en el inicio del primer romanticismo. Las obras más destacadas de Goethe fue El Fausto, Poesía y Verdad, Wilhelm Meister y Poesía. Bueno, el siguiente autor que fue de los más reconocidos del romanticismo fue Victor Hugo, el romántico de Francia. Dentro del romanticismo francés
si hay un nombre que destaca por encima de los demás, es el de Víctor Hugo. Desde muy pequeño mostró un enorme interés por el mundo de las letras y de hecho siendo solo un niño anotó en su cuaderno del colegio que quería ser como Chateaubriand. Las obras más importantes de Víctor Hugo fueron Los Miserables, El último día de un condenado a muerte, Quien ama no vive, Las hojas de otoño y El fin de Satán. El tercero y último de los más reconocidos que tengo en estas diapositivas es Alexandre Dumas, otro romántico francés de renombre. El romanticismo causó una huella muy profunda en Francia y por eso del país galo tenemos algunos de los mejores autores del fin del romanticismo en la literatura universal, como es el caso de Alexandre Dumas. Este novelista nació en un pueblo de Francia en el 1802, pero con poco más de 20 años se trasladó a París. Fue aquí donde se codeó con el ambiente literario y dejó su carrera de abogado para apostar por su habilidad en las letras. Las obras más importantes de Dumas fueron Un baile de Mascaras, El hombre sin lágrimas, Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo y La boca del infierno. Muchas gracias.